Y la historia del país se resume básicamente en el saqueo de nuestros recursos naturales. Si los bolivianos no hemos crecido, no nos hemos desarrollado, no hemos podido progresar, es básicamente porque no hemos aprovechado los recursos naturales. Y el 2005, donde con Carlos Villero estábamos diseñando el modelo económico, nos planteábamos justamente eso. No es que tenga Bolivia necesidad de extender la mano, ¿verdad?, para generar desarrollo económico, como decían los neoliberales. Esperar inversión extranjera directa, esperar endeudamiento, esperar que la plata de afuera llegue, esperar que los países nos donen plata para crecer. Cuando nosotros somos riquísimos en recursos naturales, solo que el problema fue que nunca los bolivianos gozamos de esos recursos naturales, siempre gozaron miren, desde la época de los españoles, desde la conquista, pues se llevaban el oro y la plata de nuestro país. Vinieron los parones del estaño y se lo llevaron el estaño. Vinieron las transnacionales, se llevaron el gas y el petróleo del país. La historia de Bolivia es la historia del saqueo de Bolivia. Entonces, el cambio fundamental que se dio fue que los bolivianos, a partir del modelo económico, social, comunitario, productivo, con el MAS y PCP a la cabeza del presidente Evo, tomamos la decisión de crecer y desarrollarnos en base al aprovechamiento de nuestros propios recursos naturales. Bolivia está generando la nueva base diversificada, ¿no?, que va a garantizar un crecimiento sostenido. Porque cuando se estaba haciendo el modelo, alguna vez nos hemos preguntado qué pasaría si Bolivia deja de vender el gas al Brasil, a la Argentina. ¿Qué pasaría si se acaban los minerales o el gas? ¿De qué viviría Bolivia? Los neoliberales nunca se han preguntado eso, porque dejaban que el mercado resuelva eso. Y el mercado no le interesa a los bolivianos. Los que les interesa qué va a ocurrir con los bolivianos de ahora en adelante somos los propios bolivianos. Por eso es que este modelo tiene una particularidad. Este modelo sí ha pensado en el futuro, en los futuros bolivianos. Y eso es muy importante porque hoy los jóvenes deberían ser los que nos roben el modelo económico y sea su bandera, porque es un modelo económico que pensó en esta juventud y que piensa en los próximos jóvenes y en las siguientes generaciones. Estamos construyendo un país que garantice la vida de los siguientes bolivianos, lo que no se hizo en el pasado. Ahora sí podemos hablar de los 13 años del gobierno del presidente Evo, donde durante estos 13 años lo que se ha hecho es consolidar, diversificar la base económica que he mencionado, consolidar el modelo que va a generar la nueva base económica y el stock de capital que necesitamos para generar crecimiento sostenido y por lo tanto ingreso a las familias bolivianas en los años que vienen. Nosotros llegamos al gobierno y estaba cerca de 5.000 millones, para hablar en términos redondos, cerca de 5.000 millones. Hicimos gestiones y las reducimos a 2.200 en el 2007. Y nadie dijo nada. ¿Ah? Nadie dijo nada de lo que habíamos reducido a 2.200 millones de dólares la deuda externa. Y ahora, evidentemente, sobrepasan los 9.000 millones de dólares. Entonces ellos dicen, nosotros teníamos una deuda de 5.000, ustedes tienen una deuda de 9.000, han duplicado la deuda externa. ¿Sí? Y eso está en los datos y está en la página web del Banco Central. Nunca se ha ocultado esa información. En términos nominales, la deuda externa hoy está sobrepasando los 9.000 millones de dólares, ¿cierto? Pero lo que no dicen los economistas neoliberales es que el Producto Interno Bruto boliviano de 9.500 millones de dólares del año 2005, el año pasado, y hemos sobrepasado los 40.500 millones de dólares. ¿No? Eso es lo que nos dicen. Es decir, la deuda se ha duplicado, pero el ingreso del país se ha cuadruplicado. Entonces, por eso sucede este fenómeno. Los organismos internacionales y los economistas, cuando queremos analizar si un país está altamente endeudado o no, hacemos exactamente el mismo trabajo que hace un oficial de créditos en un banco.
aquí está el elemento que la gente tiene que tener, un elemento muy sencillo. En el momento que los organismos internacionales, en los mercados internacionales, a un país le digan, mire, usted ya no puede acceder a créditos de nosotros, paren las orejas porque ese país ya está sobreendeudado. ¿Ah? En cambio, ¿qué ustedes ven todos los días en los periódicos, en los medios de comunicación de nuestro país? Nuevo crédito para Bolivia. CAF presta tantos millones para Bolivia para esto. BID presta a Bolivia. ¿Eso qué quiere decir? Que el equipo técnico de CAF, de BID, ¿no?, hace la evaluación de la economía nacional, se dan cuenta que Bolivia tiene capacidad de pago y le prestan. Entonces, hay parámetros muy objetivos, sencillos, que la gente puede mirar para darse cuenta de si es verdad lo que dicen los economistas neoliberales de que no podemos pagar. Yo creo que estamos en un buen nivel de endeudamiento, hay espacio, pero sin duda la política financiera del país tiene que llevarse de manera muy responsable. En los años en que se paga el segundo aguinaldo, la economía se dinamiza, por supuesto. Porque en el Ministerio de Economía, esa vez que estuve ahí, hicimos encuestas a la gente para saber en qué iba a utilizar su segundo aguinaldo. Queríamos saber. Y entonces la población, claro, como a muchos, el segundo aguinaldo sorprendió. Pero el segundo ya no. Y cuando se hicieron las encuestas, hubo inclusive un cambio muy racional de consumo por parte de la población. En el primer año, mucha gente dedicó el segundo aguinaldo a pagar sus deudas, ¿no? A pagar sus deudas que tenía el banco, con los amigos. Segundo, a guardar platita para las inscripciones escolares, los útiles escolares, uniformes y todo lo que se pide al inicio de año. Fue otro de los elementos a donde se destina el segundo aguinaldo, ¿no? Y así podemos ver varios. Luego, el segundo año, ya hubo una modificación en la conducta de la gente. Seguía siendo educación la prioridad, pero luego vinieron ya electrodomésticos, vinieron muebles, ¿no?, en la casa. Entonces el segundo aguinaldo las familias lo estaban utilizando para mejorar la vivienda, y eso tiene varios componentes, tanto importados como nacionales, porque si yo quiero hacer un nuevo ropero, un nuevo velador, un nuevo escritorio, hay carpinteros, hay madera boliviana, se mueve la economía y se inyecta recursos en la economía, y por supuesto esto genera un dinamismo que es importante para la economía. Entonces queda absolutamente claro que ese dinero no se queda en el bolsillo de la gente. La gente le da un uso a esos recursos, y lo que quiere decir que se mueve ese dinero en la economía, que al final va a parar aquí. ¿Quién le vende la madera? ¿Quién le vende los clavos? ¿Quién produce X o Z producto? ¿O quién importa al final un refrigerador son los empresarios? Al final, esto es más ventas, que significan más ingresos, más utilidades del empresariado, y del micro y del pequeño, del artesano, como estamos explicando en esta fase. Entonces, yo creo que en esa discusión que hemos visto en los últimos meses ahí sobre el segundo aguinaldo en los medios de comunicación, nunca se puso en evidencia el efecto multiplicador que tuvo esto. Mira, yo siempre, cuando me hacen la pregunta de mirada hacia el futuro, yo les digo, lo que viene es mucho mejor de lo que ya hemos vivido. Por eso les digo, esto es un modelo que piensa adelante, ¿no? Y ahí se equivocan. ¿Por qué nos animamos a decir esto?
por los resultados que ha tenido el modelo económico. Genera excedentes, redistribuye, la gente consume más, la gente invierte más, la gente genera más movimiento económico en el país. Y eso ha reducido la pobreza de 38 a 17%. Somos el país en la región que más ha reducido la pobreza, en 22%. Más que todos los países. Ahí no solamente somos campeones en los datos económicos, sino también somos campeones en datos sociales. Cuando yo les hablaba del índice de Gini, que mostraba la concentración del ingreso en pocas manos del neoliberalismo, hoy somos el país que más ha reducido el coeficiente de Gini. En otras palabras, somos el país que mejor ha distribuido en los últimos 10, 12 años el ingreso en el país. Y de ser el último, ¿no? Hoy ya hemos superado a 4 países ya, ¿no? en distribuir mejor el ingreso de la población. En los siguientes años hay que hacer las tareas para continuar el proceso industrializador, generador de excedentes, redistributivo entre la gente y los sectores económicos. Eso hay que hacer. No hay más que hacer. Entonces lo que viene, como ustedes pueden ver, es mucho mejor de lo que hemos tenido hasta ahora, donde solamente hemos redistribuido básicamente el ingreso de los hidrocarburos, con la rentabilidad y con los otros bonos, ¿no? El modelo neoliberal dolarizó la economía para controlar la inflación. El modelo boliviano, el modelo económico, social, comunitario bolivianiza la economía para controlar la inflación. Con la bolivianización lo que hemos hecho es sacar de la cabeza de la gente el dólar y hemos puesto lo que corresponde el boliviano. Porque si usted se va a Chile, pregunta cuánto cuesta esta casa. Esta casa cuesta pues 3.400 millones de pesos chilenos, le dicen. ¿Cuánto cuesta esta casa en Brasil? Le van a decir cuesta 5.600.000 reales. El brasilero, el chileno no piensa en dólares, no razona en dólares. Piensa, y además usted está con dólares en Sao Paulo, quiere meterlo a la casa pensando que es narcotraficante. ¿Ah? En cambio en nuestro país era común. Hoy ya no es. Hoy poco a poco estamos recuperando la soberanía sobre la moneda y sobre la mentalidad de los bolivianos. Hoy los bolivianos piensan en boliviano. Y entonces, para el Banco Central eso ha sido fundamental porque le hemos dado grados de libertad para que recupere la política monetaria que antes era inexistente. Como en la economía, en el periodo liberal circulaba el dólar, el patrón era el dólar, el Banco Central no hacía política monetaria. Se solamente circunscribía a devaluar la moneda y punto. En cambio, hoy el Banco Central hace política monetaria. Hace política monetaria. Como hace política monetaria, coadyuva al crecimiento económico. Por eso tenemos un mejor manejo macroeconómico, porque hoy podemos manejar la política monetaria que antes era inexistente. Hoy manejamos la política fiscal porque hoy tenemos mejores espaldas para hacer política fiscal que en el pasado. Por lo tanto, si el Banco Central hoy controla la política monetaria, no, la inflación está controlada, porque una de las principales funciones que le damos a la política monetaria es la inflación. El Banco Central está preocupado por eso. Y periódicamente con el Ministerio de Economía se hace la evaluación, se determina políticas económicas para mantener una inflación muy controlada. Y aquí es un elemento central. Bolivia acabó el año pasado con 1.51% de inflación. Es la segunda inflación más baja de la región. ¿No? Nos gana Ecuador con menos de 1%, pero Ecuador es una economía dolarizada. No circula el sucre, circula el dólar. O sea que nosotros de las monedas soberanas somos la primera inflación más baja de la región. Muy lejos de Argentina, 50% y otros países. El problema más álgido y la instrucción, al menos que odien, que seguramente se debe mantener porque es algo que la gente espera, es que el tránsito de la información de la AFP Previsión y de la AFP Futuro pasen a una sola base, se consoliden en una sola base. Eso hay que tener mucho cuidado porque
usted lo primero que va a querer de la gestora es decir cuántos son sus aportes. Y tiene que ser el mismo número que ha estado manejando con la AFP que le correspondía a usted. Si no, va a dar un grito al cielo. Es un fracaso de la gestora pública y entonces, se arma rancho, pues, por supuesto. Entonces, eso tiene que ser cuidadosamente elaborado. Cuidadosamente elaborado. Se necesita un software especializado y una migración muy precisa para no perder los datos. Entonces, esa es la tarea, el desafío más importante. Porque luego de abrir las oficinas, poner a la gente a trabajar, etcétera, yo no le veo mayor problema, porque al final todas las oficinas lo que van a hacer es querer entrar al sistema que está centralizado. Entonces, ¿qué es lo más importante? El sistema. Y eso está llevando su tiempo realizarlo, porque no solamente hay que hacerlo, sino que hay que realizar pruebas para que cuando se haga el tránsito, ¿no?, sea muy suave y la gente ni siquiera note la diferencia de tener esa información que antes tenía con futuro, con previsión, que ahora va a tener con la gestora pública. Y adicionalmente a ese hecho que es importantísimo en la transición, viene el segundo paso que tiene la gestora, el desafío de generar un mayor rendimiento a los fondos de pensiones. Parte del SUS se encuentra garantizado, ¿no? Se encuentra garantizado, por eso es que yo entiendo por qué la gradualidad que ha planteado el actual Ministerio de Salud en el servicio del SUS, porque vamos a empezar con, me imagino está pensado así, con las enfermedades, las dolencias que tienen los recursos que en ese momento ya estábamos separando para hacer el programa de salud, ¿no? Y que se va a ir, yo entiendo, gradualmente avanzando y simultáneamente tiene que irse garantizando los recursos. No es solamente dinero lo que hace falta. Necesariamente es un cambio trascendental en la forma en que salen los médicos, en los objetivos que se plantean los médicos y la forma en que atienden los médicos. Yo puedo decir porque tuve la suerte de estar en manos de médicos bolivianos y de médicos brasileños y sé la diferencia que existe entre unos y otros. A mí me gustaría que esa medicina que hay en el Brasil esté en Bolivia, pero para eso necesitamos no el presupuesto de Brasil en medicina, que está peor que nosotros, sino los médicos que hay en el Brasil, ese nivel de médicos, esa calidad de médicos. Entonces, el tema del SUS, el éxito del SUS no solamente depende del tema presupuestario. Hay otros temas de por medio más importantes que se debería debatir y vemos que los médicos lo único que les interesa es que entren como en la Ley General del Trabajo, porque su pliego ha visto eso, ¿no?, que no sé cuánto era, 20%, 10% del presupuesto para salud y que los médicos ingresen en la Ley General del Trabajo. ¿Por qué? Porque quieren más plata. Punto. Para de contar. ¿Dónde está que se están especializando? ¿Dónde está lo que nos van a dar? Calidad. ¿Dónde está el compromiso de eso? No hay ningún compromiso. Eso me recuerda al acuerdo que firmaron entre choferes y el alcalde de Villa, cuando nos subieron la tarifa de unos 52 bolivianos, sobre pretexto de que iba a mejorar la calidad de los minibuses, calefacción, wifi, estaba esperando de los minibuses. Nada, sube a los minibuses, no han cambiado nada, pero la tarifa está en 2 bolivianos. Eso es exactamente lo que va a ocurrir con el SUS si es que no hay un cambio trascendental en lo elemental. ¿Quiénes hacen la salud? Los médicos.